Pueden sentarse, amado. Gloria a Dios. Yo quiero compartir en esta mañana, y el Espíritu me ha puesto, ¿verdad?, a hablar sobre este punto importante y determinante en estos tiempos. Digo en estos tiempos porque al escuchar y al ver, uno no escapa a ver sermones, ver cortes en las redes sociales, en los medios de comunicación. Y parece ser que la iglesia en parte ha perdido el norte de quién es el centro del evangelio y es el fundamento. En donde tenemos que estar, como dice el escritor a los hebreos, nuestros ojos puestos. Muchos lo han puesto y lo pusieron en un momento, pero lo han quitado y se han puesto a ver a los hombres. Y lamentablemente, amado, este es un tema que muchas veces no se trata porque está muy de moda, está muy en el punto en estos tiempos que la gente, la iglesia quiere, ¿verdad?, que le prediquen lo que ellos quieren escuchar. Algo que vaya acorde, ¿verdad? El sermón está bueno si va acorde con los pensamientos, si no me corrige, si va acorde con lo que yo pienso, con lo que yo creo. Si es así, todo en orden. Pero cuando se corrige, cuando se pone como punto principal a Cristo, ¿verdad? Tenemos una sociedad también que pretende, y eso lo he escuchado tanto, que pretende buscar a Dios, pero no quiere cambiar de vida. He escuchado gente decirme, yo soy cristiano, pero yo tengo mi forma. Pues en el evangelio no hay forma, hay una sola fórmula y se llama Cristo. Eso fue lo que yo leo en la Biblia. El apóstol Pedro, cuando en el libro de los Hechos habla, ¿verdad?, y se pone de pie para hablar sobre el primer discurso, él dice, le preguntaron, ¿qué debemos hacer? Él dijo, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y venga de la presencia de Dios tiempo de refrigerio. La gente no necesita que se le pase la mano en estos tiempos. La gente no necesita más consejo. La gente lo que necesita es entregar su corazón al Señor. Necesitan reconocer que Jesucristo es la única solución a su vida. Este sistema y el mundo, incluyendo la iglesia, anda buscando de cómo la gente se sienta mejor. La necesidad de la gente, mire, usted puede buscar a alguien que tenga situación económica, le paga la deuda y su problema va a seguir. Usted busca a alguien que está enfermo, usted ora por ello, se sana y su problema va a seguir. Usted busca a una persona que esté depresivo o que tenga angustia o tristeza, lo puede llevar a un psicólogo, puede venir aquí, orar por él, pero si no entra Cristo en el corazón, todo va a seguir igual, no hay cambio, porque dice la Biblia que en Cristo es que somos nueva criatura, las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas, pero hay un fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Cristo, la cual Pedro también en su discurso hizo eso. Y habló de eso, de esa piedra angular que fue rechazada, pero pasó a ser que el gran fundamento, la piedra principal de este bendito evangelio. Ahora, amado, ¿por qué hablo de esto? El apóstol Pablo está mandando esta carta a los corintios. Los corintios habían sido predicados, una iglesia levantada por el apóstol en uno de esos viajes misioneros. Parece ser que aunque el apóstol Pablo le trajo un evangelio puro, ellos empezaron a ponerles reglas, a poner cosas que realmente no tenían nada que ver con el evangelio que le habían predicado. ¿Por qué? Porque ellos quisieron solucionar asuntos espirituales humanamente. Es imposible que los asuntos espirituales se resuelvan peleando, se resuelvan con chismes, se resuelvan con celos y contienda y con divisiones. El apóstol Pablo dice en esta misma carta de que había separación entre ellos. Uno decía, yo soy de Apolos. Otro decía, yo soy de Pedro. Otro de Pablo. Y dice Pablo, ¿y quién murió de nosotros en la cruz?
Aquí hay uno solo que murió y se llama Jesucristo. Entonces, amado, él tiene que escribirle y decirle: cuando yo fui donde ustedes, no fui con palabrería ni con sabiduría humana, porque la sabiduría humana, si hubiese sido así, y aunque funciona, porque no es que no funciona, pero puede formarte y cambiarte en parte, pero no te da vida eterna. Porque hay muchas filosofías humanas que han sido funcionales hasta hoy, que tienen cientos y miles de años y que funcionan hoy. Sin embargo, la única filosofía que cambia y transforma se llama cuando usted viene a Cristo. No hay más cambio. Lo otro te puede alinear más o menos y que puede cambiar la conducta incluso. Puede arreglarte más o menos, enderezarte. Mira, hay mucha gente sin Cristo que son buenas, Hay mucha gente que no es cristiana, que se conducen de forma correcta. ¿Sabe lo único que le falta? Cristo. Porque no es por obra para que nadie se gloríe. Esto es por gracia y por misericordia. Es por un favor de Dios. La salvación no se gana. La salvación es un regalo. Lo voy a repetir. La salvación no se gana. La salvación es un regalo. Es un don, es una gracia. A Dios le plugo darnos la salvación. Ninguno merecíamos ser salvos, pero Él nos salvó por su gracia y por su misericordia. Qué bueno. Ahora bien, dice el apóstol Pablo: cuando yo vine donde ustedes, no vine con sabiduría ni vine con palabrería, yo vine con poder de Dios. Si usted se nota, en la iglesia primitiva, Jesús muy atento y sabiendo que iba a pasar, antes de irse le dijo: miren, esperen aquí. Le digo a los apóstoles, porque no quiero que vayan antes de ser investidos con el poder del Espíritu Santo. Porque sabía que si humanamente iban a predicar a Cristo sin el Espíritu Santo, no iba a ser funcional. No iba a pasar nada, que es el problema que tenemos ahora. Es que hay demasiada gente hablando, pero no tienen conexión con Dios. ¿Por qué mucha gente a la iglesia a veces se pregunta: ¿por qué yo predico y no pasa nada? ¿Por qué no me gano a nadie? ¿Por qué le habla a la gente y la gente no es impactada? ¿Usted sabe por qué? Porque le falta el ingrediente principal: el Espíritu Santo. Sin Espíritu Santo no hay transformación. Si el Espíritu Santo no está en usted primero, usted no puede dar lo que no tiene. La Biblia dice que el Espíritu de Dios es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero no podemos cambiar el alma de una persona, cambiar el estilo interior. El hombre interior no puede ser transformado si no es por el poder del Espíritu Santo. Se puede modificar la conducta, se puede hacer cualquier cosa. La ciencia puede hacer de todo. Y aquí voy, por ejemplo, pongo por ejemplo los adictos a las drogas. Lo llevan a hogares CREA, lo ayudan, le dan terapia, de todo. Pero hay algo que le falta. Es que si Cristo no entra, no hay cambio. Los únicos que yo he visto transformados por Dios, que lo han tomado, y aquí ha venido un pastor, el pastor Ali Montoya, venezolano, que fueron tomados de recoger basura en la calle, de comer de los tanques, a ser un pastor hoy, predicar el evangelio completamente transformado. Eso es cuando entra el Espíritu Santo en el corazón de un hombre. De lo contrario, la gran mayoría sale de ahí y vuelve y cae de nuevo. Porque no hay aquel que te dice: no lo haga, que es el Espíritu de Dios que está en usted y está en mí. Entonces, amado, el poder de Dios es el que obra en la iglesia. ¿Por qué la iglesia de hoy? Y es cuestionado hasta por los que no son cristianos. He escuchado hasta comunicadores decir: ¿qué es lo que le pasa a la iglesia de hoy? La iglesia de hoy lamentablemente se ha modernizado demasiado. No podemos decir, o no podemos negar más bien, que también el impacto de las cosas fáciles, de las cosas flash, de las cosas rápidas, el tipo microondas, también ha influenciado a la iglesia. La gente ya, por ejemplo, cuando yo me convertí,
los años 90, un culto era de 8 de la mañana a 12 del día. Un domingo. Ponga una iglesia así ahora. La iglesia ahora tiene que dar de 8 de la mañana a 12 del día 3 cultos. Tienen que separarlo porque la gente no soporta. ¿Sabe cuál es el problema? ¿Sabe por qué no lo soporta? Cuando se manifiesta el Espíritu Santo, el tiempo es lo que menos cuenta, amado. Cuando usted tiene el Espíritu de Dios, usted viene y tiene deseo. Hace como dice la Biblia en el Salmo 100. Usted dice: voy para la casa del Señor, me gozaré, me alegraré, gozaré. Y va a tirar 3 gloria a Dios. Y se va a contentar con lo que dicen: a la casa de Jehová iremos. Pero la gente viene a ponchar como si fuera a un trabajo. Así no funciona el evangelio. Jesucristo dijo que Él vino para que tengamos vida y para que la tengamos vida en abundancia. Él nos dijo que vino para que tengamos vidas amargadas. Hay gente que han recibido a Cristo y parece ser como que le borraron la sonrisa. Mire, señores, es lo contrario. En Cristo hay que sonreír. Saque esos dientes, sonría. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Gracias por el amén, porque tampoco tienen gozo. Aleluya. El gozo no es un asunto que le hagan un cuento, que no, es que el gozo, dice la Biblia mía y la suya, de nuestro interior es que tiene que surgir ese río de agua viva. No es de arriba. Yo no estoy de acuerdo cuando desciende Espíritu Santo. No. Es que Él no tiene que descender, es que Él está aquí. Son teorías que yo no sé dónde la basaron. Eso no es bíblico. Él no tiene que descender. Él descendió el día del Pentecostés en el libro de los Hechos y se quedó aquí y no se ha ido más. Y está con la iglesia. Y es el que cambia a la gente, es el que convence, el que te dice está mal. Entonces, ¿por qué Jesús dijo esperen aquí? En el capítulo 1 de los Hechos dijo: porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No hay forma de ser un testigo efectivo sin Espíritu Santo. No hay forma, hermano. Entonces, el apóstol Pablo dijo: yo vine aquí donde ustedes y yo no vine con palabras, yo vine con poder de Dios, y me propuse no conocer otra cosa sino a Cristo y a este crucificado. O sea, el evangelio tiene que ser fundamentado en Cristo. Ahora se han inventado unos famosos evangelios. Dice que el evangelio de la prosperidad. Eso no es evangelio. El evangelio de tal o cual, eso no es evangelio. Hay un solo evangelio y se llama Jesucristo. No hay más. De manera que cuando lo mencionan dicen: no, pero eso no es evangelio. No cabe en el renglón de evangelio. Entonces, tenemos, amados, que estar claro de que el apóstol Pablo dice también aquí: cuando yo estuve entre vosotros, no era que no tenía problema, dice, yo estuve con temor y con temblor. Yo estuve también con debilidad entre ustedes. Y lo tenía como un hombre normal, pero cuando él estaba en el ministerio, en el desarrollo, él estaba bajo el poder de Dios y actuando en el poder de Dios. Pero él le dice: ¿por qué? Porque el fundamento de vuestra fe no puede estar en hombre, tiene que estar en Dios. Ese es el fundamento, amado, es que si nuestra fe está fundada en otras cosas, por ejemplo, hay mucha gente dentro de las congregaciones que por cualquier tontería no va a una iglesia y no se congrega. ¿Dónde estaba el fundamento? ¿En el pastor, en un hermano, o estaba en Cristo? ¿Sabe la gente que porque el pastor un día quizás quedó de llamarlo y no llamó, ya, por eso se puso en bravo? O porque yo no fui a su casa en un momento. O no yo, cualquier hermano. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Si usted sigue leyendo, dice: señores, que si hay celo, si hay contienda, dice el mismo capítulo que estamos leyendo. Dice: ustedes son niños. Dice: ahora, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado sabiduría. Pero ustedes todavía son bebés, dice el apóstol Pablo a los Corintios. Unos tipos que estaban, óigame, había una iglesia gigante. Pero había contienda, había situaciones.
había celo, había enojo. ¿Cómo es posible que un hermano se ponga de que celoso con el pastor por otro hermano? Póngase celoso por Cristo. Si usted ve que aquel está lleno del Espíritu Santo, dice: Señor, o me llena o me llena, porque aquel está lleno, ¿por qué no me llena a mí también? Póngase a buscarlo. Pero ese celo nadie lo tiene. Yo quisiera que se levante por lo menos 10 que digan: Señor, o tú o me usa. Una de las dos. Que busquen a Dios y digan: yo necesito que me use y no voy a descansar hasta que lo haga. Porque ¿qué fue lo que hicieron los apóstoles en el capítulo 1 de los Hechos? Ellos esperaron, oraron, y dice que entonces fueron llenos del Espíritu Santo. Y a partir de ahí empezaron el ministerio. Es tan delicado, amado, tan delicado saber que una iglesia sin el poder de Dios, sin la manifestación del Espíritu Santo, y esto es motivación a todos los que estamos aquí y al que puede escuchar en un momento: sin Espíritu Santo no hay iglesia. Lo voy a repetir: si el poder del Espíritu Santo no está, no hay iglesia, no existe. Hay un grupo de gente que se reúne. Hay un cuerpo de muertos que se juntan ahí. Pero no es así. Porque el Espíritu es vida. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, dice la Biblia. Y Él es que nos conecta, Él es que nos ayuda a pedir como conviene. O sea, hay que darle libertad a Él. ¿O no dice el apóstol Pablo también: no contristan al Espíritu Santo? Que no lo contristen, que le den libertad. Y todavía en esta estación de tiempo, en pleno 2024, usted escucha a cristianos decirle cosas al Espíritu Santo. Una cosa me dijo. ¿Por qué no lo llaman por su nombre si eso está lleno la Biblia de eso? Imagínese usted que Ananías dijera: Pablo, una cosa me dijo, que viniera a orar por ti. No. Lo que dice la Biblia es que el Espíritu Santo le dijo a Ananías: ve y ora por Saulo allá. Le dio hasta la dirección, porque él va a ser un instrumento para mí. Y él está orando. El Espíritu Santo, eso era muy normal, esa palabra en el libro de los Hechos. Yo creo que muchos tenemos que volver a leerlo. Porque ahora, yo no soy de lo que Dios me dice, pues yo sí soy de lo que Dios habla. Y digo: Dios me dijo. Yo sí soy de eso. Y se necesita un par más, pero que estén seguros de que fue Dios que le habló. Tenemos que cambiar esa teoría, iglesia, de decir: no, yo no soy tanto decir Dios me dijo. Ahora, ¿Dios dice o no dice? ¿Dios habla o no habla? ¿Y por qué hay que cuestionar eso? Si Dios habla, si yo lo creo, Dios tiene que hablar. Aleluya. Entonces, mire, amados, dice aquí que él entonces dijo: para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Dónde está fundamentada nuestra fe? Cuando se fundamenta en nuestra sabiduría, en nuestras habilidades o en las cosas que hacemos, que es uno de los grandes problemas de la iglesia de hoy. La gente busca a Dios cuando se le hace actividades. No debiera ser así. Porque parece ser que es llenando espacio, cuando si hay una actividad, yo dejo de ir a otra, a una plaza, a otra parte, porque hay culto. Es como una sustitución. Así no funciona el Evangelio. El Evangelio funciona cuando nosotros dejamos guiar por el Espíritu de Dios. Cuando hacemos, amado, del Espíritu Santo nuestro amigo, nuestro compañero. No podemos hacer nada. Eso es tan delicado, mire, que Jesús... Oiga el punto máximo. Jesús no inició su ministerio, no registra en la Biblia un milagro antes de que el Espíritu Santo viniera sobre él. Un milagro no hay de Jesús. 30 años aquí. Solamente que había sabiduría, eso lo dice la Biblia. Crecía en gracia delante de Dios y delante de los hombres. A los 12 años estaba por allá y se maravillaban de su sabiduría. Sí, sabiduría, ok. Pero poder, la Biblia dice que Jesús vino en el poder y había poder del Espíritu Santo para sanar. Así mismo lo dice la Biblia. Y andaba en el poder para sanar.
O sea, no hay transformación. Cuando el ministerio de Jesús explotó, cuando empezaron a surgir milagros, prodigios y señales, inmediatamente fue bautizado por Juan Bautista. Dice que se oyó una voz del cielo que dijo: ese es mi hijo amado en quien tengo complacencia o contentamiento. Descendió el Espíritu Santo sobre él y momento siguiente empezó el ministerio. Y empezaron los milagros, los prodigios, las señales. La gente, dice la Biblia, que su fama se corría por toda parte. Donde quiera que pasaba Jesús. ¿Sabe cuál es la necesidad? ¿Qué es lo que la gente de hoy necesita? Y gloria a Dios por la gente que trabaja con mi esposa, que trabaja en el área de salud mental. Gloria a Dios por la gente que necesita una consejería. Pero le voy a decir la verdad, amado. Lo que este mundo necesita es a Cristo. No necesita otra cosa. Yo escuché en estos días un corte de un programa y decía un psiquiatra y un psicólogo que ellos reconocían que hay personas, que hay pacientes que ellos han tenido que decirle: mire, ya la ciencia llegó al tope con usted. No encontramos qué hacer. Vaya donde un pastor para que ore por usted. ¿Sabe por qué, amado? Porque la ciencia tiene que reconocer. O usted no ha escuchado médicos también que le han dicho a algunos pacientes: ¿usted cree en Dios? ¿Usted cree en Dios? Busque un milagro. Ellos reconocen que ya llegaron al tope. Y viene donde un pastor, quizá un hermanito, quién sabe, pone la mano, ora. Oh, sorpresa para el doctor, que piensa que ya la hierba está alta del paciente. Y le llega a los 2 meses: mire, vine a hacerme un estudio. ¿Y usted está vivo? ¿O eso no sucede? Yo escuché de un médico, oncólogo, con mucha capacidad, con el caso de mi hermana, que por cierto, los que oraron por ella, y ella fue declarada libre de cáncer. Gloria a Dios. Cuando él vio el seno, fue frente a mí que se lo dijo. Y yo le dije: mire, doctor, hábleme sin enredo. Hábleme claro, dígame lo que hay. Porque somos adultos y creemos en Dios, y dígame lo que hay. Y él me dijo: bueno, en mi experiencia, cuando yo veo un seno en la condición que ese está, es porque está invadida. No hay nada que hacer. Eso me lo dijo a él frente a frente. Pero, ¿qué pasa aquí? ¿Dónde es que yo no entiendo? Es que ese tumor no ha salido del seno. Solo está ahí. Y de ahí no pasó. Ni siquiera al otro seno. Aleluya. Entonces, muchas veces, amado, o sea, él está hablando en base a su experiencia. Dice: cuando yo veo eso, algo así, yo le doy meses, porque no hay nada que hacer. Debería estar invadida, pero no estaba invadida. Porque Dios es poderoso, amado. Mi primera oración cuando lo supe fue que no pase de ahí, que se quede ahí. Entonces, amado, cuando Dios obra, la ciencia se queda corta, no tiene explicación. Los milagros no tienen lógica. La fe no tiene raciocinio. ¿Sabe la gente que hemos orado, Dios hace un milagro? ¿Cómo se lo explico? ¿Cómo se explica un milagro? Si el médico dice: yo hice de todo y no pude. Vino alguien, puso la mano y se sanó de repente. ¿Qué pasó ahí? El poder de Dios le tocó. Pero eso ha pasado restaurando matrimonio, cambiando hijos, cambiando gente, restaurando drogadictos, restaurando esposo o esposa, todo. ¿Hay algo imposible para Dios? No, lo que Dios busca es alguien que crea que para Dios todo es posible. Yo creo que tenemos que alebrecarnos. ¿Sabe por qué los milagros no están pasando? Porque la gente no cree en los milagros. ¿Sabe por qué ha mermado y la gente está cuestionando el poder que hay en la iglesia? Porque los hermanos se han acomodado y creen más en lo que ellos pueden hacer humanamente que el poder de Dios. Lo que es imposible, lo que un hombre no puede hacer en un año, el Espíritu Santo lo hace en un segundo.
Así de sencillo. Y eso no en salud, en todo. Lo que usted no puede hacer con toda su sabiduría, lo hace el Espíritu Santo en un momento. Lo que mucha gente a veces no pueden solucionar, una palabra de un hermano, de un predicador, de un pastor, trae la solución. Pues yo no me había dado cuenta. ¿Sabe por qué? Porque una cosa es que salga de una boca profesional y otra cosa es que salga de una boca llena del Espíritu Santo. Son cosas diferentes. El Espíritu es que acomoda cada cosa en su lugar. Ahora, ¿sabe lo que dice aquí también el apóstol Pablo? Que el hombre natural no puede percibir las cosas espirituales. Nunca podremos, amado, nunca usted va a poder solucionar un asunto espiritual con argumentos humanos. Y con esto me refiero a los espíritus de demonios, a cosas que son intrínsecamente enfermedades también espirituales. Mire, la depresión, por ejemplo, usted le puede tirar una radiografía del cuerpo entero y no sale un puntico. Eso no sale. Tiene todas las placas que usted quiera. Y hay gente que no comprenden el por qué tan depresivo incluso. Sí, pero es que lo tengo todo, estoy bien. ¿Qué es lo que me pasa? ¿Sabes qué es lo que te pasa? Necesitas Cristo en el centro de tu corazón. Oiga, gente con esposa, con esposo, gente con hijos, con dinero, con todo, con buenas empresas, con buenos profesionales, pero están tristes. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Se necesita Cristo. Escuché también otro corte que me llamó la atención. Y debería darle vergüenza a la iglesia. Cuando hablo de la iglesia hablamos de nosotros, no me mire a otro, es aquí que estoy. ¿Por qué, por ejemplo, gente como Daddy Yankee, Dios tiene que llamarlo para que empiece a anunciar que Jesucristo es la solución? Que sin Cristo no hay vida. Que se acerquen a Dios. ¿Sabe por qué? Porque los grandes predicadores, la gente que supuestamente están llena de Dios, lo que están anunciando es otra cosa, no el evangelio. Entonces, como no están anunciando el evangelio, tengo que buscar a alguien que anuncie el evangelio, que ya no esté hablando de dinero, porque dinero tiene él. Aleluya. Pero debería llamarnos la atención. Usted dirá, no, Daddy Yankee puede predicar. Ese puede orar 2 horas, no tiene necesidad. La despensa está cubierta. El asunto es que él dice en su testimonio que él lo tenía todo, pero le faltaba lo que tú y yo tenemos. Él lo tenía todo, pero lo que tú y yo profesamos, él le faltaba. Entonces, mucha gente lo que tiene dinero, tiene fama, tiene de todo, pero no tiene lo que tú y yo tenemos. Ellos no pueden sonreír, pero tú y yo sonreímos aunque no tengamos un peso, porque no dependemos de las circunstancias, sino del Cristo que llevamos dentro. El evangelio, el fundamento principal es Cristo, amado. Usted no puede traer una gente a la iglesia invitado. Mira, ven porque es un grupo precioso. Ahí tú te vas a sentir bien. Aquí no estamos para que se sienta bien, aquí estamos para que sea cristiano. Es un evangelio que no vende. Ese del evangelio, estamos para que sea cristiano. Eso no vende mucho. Los que vende, ven, entra, no importa cómo tú estés. Dios te ama como eres y te acepta como eres. Si te aceptara como eres, entonces no te pide cambio. Y la Biblia dice que hay que cambiar. ¿O no? Pues entonces no te acepta. Él te ama, pero no te acepta como tú eres. Te pide que cambie, que sea transformado. El mentiroso tiene que dejar de mentir. El tramposo tiene que dejar de ser tramposo. El adúltero, el fornicario tiene que dejarlo. Porque el Espíritu Santo no comparte, no habita en un cuerpo de pecado. Jamás lo va a hacer. Por eso usted puede ver que dice, cuando creemos, entonces fuimos sellados. Primero hay que ser cristiano, recibir a Cristo, entonces viene el Espíritu Santo. Y eso fue lo que se dio en el libro de los Hechos. Pero ahora todo lo contrario. Ya tenemos tiempo en la iglesia
Es uno de las grandes debilidades de la iglesia de hoy. Es que tenemos muchísima gente dentro, pero tienen de todo menos a Cristo. Incluso participando en los altares. Y eso es muy lamentable. Hermanos, el fundamento, y esto lo digo con toda responsabilidad, el fundamento que deberíamos tener como cristianos es el Cristo primero. Luego, si usted quiere ser testigo de Cristo, tiene que buscar la llenura del Espíritu Santo a toda capacidad. Si no, no va a ser funcional. Porque usted no puede cambiar a alguien y convencer a alguien si no tiene el Espíritu Santo. Eso es imposible. Usted puede traerlo a la iglesia, pero va a ser igual que usted, un vacío, un seco. Entonces, ¿qué va a hacer? El evangelio, cuando usted se va a la Biblia, se va a encontrar que cuando se basa en el poder de Dios, entonces la gente va a decir: yo quiero de eso que tiene ese hombre o esa mujer. Yo quiero ser así. Cuando usted se basa en el poder de Dios, entonces usted no limita a Dios. Usted va a creer todo lo que la Biblia dice que Dios puede hacer. Y con esto concluyo. Tanto Jesús como el apóstol Pablo, para mencionar esos dos, el apóstol Jesús, para iniciar con él, nace en un pesebre. Se cría en una familia pobre. Hay algunos que con este tema ahora de hablar de dinero y cuántas cosas quieren decir que Jesús era rico también. Yo he escuchado eso. Que si Jesús hubiese estado ahora, hubiese andado en una jipeta. No, hubiese andado predicando, demostrando que él era hijo de Dios. Simplemente. Entonces, pero esa humildad, esa sencillez, esa justicia que habitó en él, fue suficiente para transformar todo un sistema. Para que hoy el mundo entero y la ciencia y la historia universal hable de antes y después de Jesús. ¿Se lo propuso Jesús eso? No. Eso no fue una propuesta. Es que es innegable que Cristo vino, vivió aquí, murió y fue ascendido al cielo. Y también es innegable que así como vino, murió, aleluya, y resucitó al tercer día y fue ascendido al cielo, también hay una promesa de que retorna por una iglesia que le esté esperando. Así de sencillo. Entonces, amados, no hay que ser un gran conocedor. No hay que ser un gran teórico. Lo que hay que ser es un buen cristiano. Lo voy a repetir porque es dominguera. No hay que tener mucha teología. No hay que tener mucho conocimiento. Lo que hay que ser es un buen cristiano. Es estar cerca de él. Fue lo que pasó con Pedro. Cuando Pedro predicó, dice que se quedaron atónitos al ver con el denuedo que este hombre hablaba, porque sabían que era del vulgo. No tenía esa capacidad para hacerlo. Pero es que la capacidad no la da el hombre, no la da la universidad, no la da un instituto bíblico. La capacidad la da el Espíritu Santo habitando en un corazón que ha sido limpiado por la sangre del Cordero. Y cuando hablo del apóstol Pablo, entonces tengo que significar o presentar a Pablo también, que aunque era un gran sabio, un gran maestro de la ley, el apóstol Pablo se encontró con el Señor. Y cuando se encontró con él, entonces dice que quedó ciego. No vio hasta que un humilde hombre, que nada más lo mencionan ahí, el Espíritu Santo le dijo: Ananías, ve y ora por Saulo, porque es un instrumento. Ese que yo voy a usar. Y ese Ananías tuvo el privilegio de ir y orar por Saulo. Y dice que cuando oraron por él, le cayeron como escamas de sus ojos. Y fue lleno del Espíritu Santo. Y la historia del apóstol Pablo, hasta aquí la estamos leyendo ahora. Porque fue uno de los mayores levantadores de iglesia del momento, de esos tiempos. Entonces, amado, ¿qué pasó con Pablo? ¿Se propuso era hacer eso? No. El tipo era sabio, entendido. El tipo conocía la ley así. Sin embargo, él dijo: yo me propuse no saber otra cosa más que a Cristo y a este crucificado.
Él dijo también en otra de sus cartas que si él a Cristo conoció en la carne, ya no le interesaba. Porque lo que le interesaba era conocer a Dios, pero en el Espíritu, en esta nueva vida. Y que todo lo que tenía lo daba por basura para ganar a Cristo. Eso se llama que un conocedor de Cristo. Y dijo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Yo lo que quiero es estar cerca de Él. Parece que ese mensaje, o más bien esa escritura, se le ha olvidado a la iglesia de hoy. La gente está en toda menos en Cristo. La iglesia de hoy está buscando todo menos a Cristo, cuando eso es la solución. ¿Qué necesita el sistema? Es verdad que necesitamos buenos legisladores, buenos gobiernos, necesitamos de todo, pero nada de eso va a cambiar al ser humano. El ser humano cambia cuando Cristo entra al corazón. ¿Usted quiere que su familia cambie? ¿Usted quiere que su hermano, su vecino cambie? Preséntele a Cristo, pero preséntese a la pura. No se lo presente un evangelio medio envuelto ahí, o como el que va pescando, que le tira un anzuelo para después sacarlo. No. El evangelio no es un anzuelo, el evangelio es puro. Jesucristo es el Salvador. En ningún otro hay salvación, sino en Cristo Jesús. O lo coge o lo deja. Porque no hay trampa en el evangelio. Hay plenitud de vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Él vino para que el mundo sea salvo por él. Pero ¿cuál es la condenación? El no haber creído en Jesucristo. Yo creo, amado, que este es un tiempo de nosotros hacer un autoanálisis y pensar: ¿dónde estoy fundamentado? ¿Qué estoy predicando? ¿Por qué no me funciona la predicación? ¿Qué está pasando con mi evangelio? Y esto es una respuesta personal. ¿Qué tan funcional es el evangelio que estoy viviendo? Estamos viviendo tiempos críticos y difíciles, y se necesita una iglesia que predique a Cristo a tiempo y fuera de tiempo. Que lo predique donde quiera, que lo hable, que lo viva. Ese es otro problema, pero ese es otro tema. Que hable a Cristo y viva a Cristo en donde quiera que se mueva. Póngase de pie y demos gracias al Señor.